Entonces, lo que vamos a tocar hoy corresponde a lo que es límites y responsabilidades de gobierno corporativo. Cuando hablamos de límites, pues nos vamos a referir al marco de actuación, a las posibilidades de ejecución y el alcance que pueden tener los participantes de gobierno corporativo dentro de una compañía y también en la relación que tienen con los grupos de interés. Entonces, hasta dónde pueden llegar, qué cosa pueden hacer, qué cosa pueden proponer, qué actividades pueden desarrollar y sobre la base de esos límites y de esa estructura, el marco de acción, pues vamos a conocer un poco las responsabilidades, las funciones, lo que le toca a cada uno de ellos realizar en busca de lo que nosotros llamamos la etiqueta de buen gobierno corporativo. Gobierno corporativo tiene, vamos a ver un poco la definición, que es el conjunto de prácticas relacionadas a la alta dirección en pos de buscar cómo se va a desarrollar la empresa a lo largo del tiempo, buscando sostenibilidad, digamos, en el mediano o largo plazo. Pero en realidad eso es el core de un negocio, es el core de una empresa. Las empresas buscan desarrollarse, hacer negocio y tener una pues durabilidad larga, ¿no? Rentabilidad importante, ser reconocida a lo largo del tiempo. Pero no basta con hacerlo, sino hoy en día las empresas también intentan conseguir que además de hacerlo, eh, esas actividades, esas tareas realizadas dentro de lo que es el marco del negocio, sean vistos por otras personas, por otras empresas, como buenas. Es decir, yo hago una cosa, pero alguien me tiene que calificar como que lo que estoy haciendo efectivamente es adecuado, es importante para ellos que lo reciben pues sea catalogado como que tiene un nivel mm, etiquetado como bueno, ¿no? Esto es como, digamos, podemos decir, hay muchas familias en el país, pero no todas las familias tienen un buen nivel educativo, ¿no? ¿Ok? O tenemos muchos obreros en una empresa, pero no todos tienen el nivel de decir, tienen un excelente nivel de capacidad de trabajo. Lo mismo ocurre con las empresas. Las empresas, sus directivos, hacen cosas, dirigen un negocio, pero vas a tener un grupo de contrapartes, llamadas grupos de interés, que van a percibir de qué forma estás haciendo ese conjunto de actividades, ¿correcto? Entonces, cuando los grupos de interés empiezan a medir, a recibir la forma como se lleva la gestión de una empresa y la percibe de manera adecuada, le es agradable, ¿no? O está satisfecho con la forma como la empresa lo hace, entonces justamente va obteniendo o le van eh, dando esa calificación de bueno, de adecuado a las prácticas de gobierno corporativo. ¿Correcto? Entonces, parte de allí el tema de ya unificar lo que es el conjunto de prácticas del gobierno corporativo con la medición, con la evaluación, con la forma que recibe por parte de los grupos de interés. Al integrar estos dos conceptos, hablamos de buen gobierno corporativo. Es decir, hago cosas y esas cosas que hago son medidas por grupos ajenos a la empresa, por supuesto que son con los que interactúa la empresa, de modo que estos grupos le dan esa calificación a la empresa y luego pues se determina si ese nivel de cumplimiento de acciones, de actividades es adecuado para los grupos. Este esquema que tenemos aquí en estos momentos en pantalla nos va a definir lo que es el buen gobierno corporativo. Aquí tenemos cuatro componentes. En la parte izquierda vamos a tener una lista, esta lista no es limitativa, uno puede agregar o incorporar otras herramientas, otros documentos, ¿correcto? Pero ¿qué tenemos? Miren, por aquí vamos a tener políticas, procedimientos, estándares, buenas prácticas, principios, códigos, reglamentos, normas, manuales de normas y procedimientos, todo aquello que dentro de la organización nosotros podamos
catalogar como documentos formales que establecen las pautas, las reglas, las normas que tienen que cumplirse dentro de una organización. ¿Correcto? Entonces, ese es el primer componente. Todavía no lo vamos a integrar. Hablemos de que estamos en estos momentos encontrando o diferenciando este primer componente. Todo conjunto de políticas, procedimientos y estándares establecidos dentro de la empresa. En la parte central vamos a tener a quienes son los que establecen este conjunto de reglas y pautas, ¿correcto? Es decir, quienes lo van a, quienes las diseñan y quienes, pues, las difunden dentro de la organización para su cumplimiento. ¿Y por qué mencionamos a quienes la tienen que hacer? Porque como estamos viendo gobierno corporativo, acá tenemos que mencionar quién está, quién propone las normas y las reglas que se tienen que seguir en el negocio. Entonces, aquí hablamos de tres componentes: los accionistas, el directorio y la alta dirección. Como vemos, aquí tenemos tres partícipes que son los que dirigen la empresa. Son o los dueños o los directivos de más alto nivel que justamente proponen, fomentan, difunden y establecen todo aquello que en la empresa se tiene que hacer, ¿no? Entonces estamos viendo ya que tenemos dos elementos: un conjunto de prácticas, códigos, reglamentos, estándares, ¿okay?, documentos formales que se tienen que establecer. Luego tenemos el subconjunto de personas que son los que han implementado o diseñado estas políticas, son los responsables. Y en la parte derecha vamos a tener el tercer componente, que es lo que espero alcanzar con la implementación de todo el conjunto de prácticas. Yo espero ser eficiente, espero ser transparente, espero tener un nivel de profesionalismo adecuado, quiero que el mercado me vea bien, quiero que mis clientes, mis proveedores, los supervisores, todo aquel grupo de interés que yo con el que tenga relación me vea o perciba que lo que estoy haciendo es transparente, es claro, es prudente. ¿Okay? Eso genera valor, genera solidez, genera sostenibilidad en el tiempo. Integrando los tres elementos, el conjunto de normativas diseñadas y dirigidas por la alta dirección de una empresa para conseguir eficiencia, solidez, profesionalismo y durabilidad en el tiempo, eso es buen gobierno corporativo. El gobierno corporativo no nace como una definición abierta o aislada. Lo que ha buscado es integrar tres elementos fundamentales: la formalidad, los responsables y los objetivos, de modo que integrados estos tres elementos, tenemos ahora sí una definición propia de lo que es gobierno corporativo. ¿Correcto? Nosotros hoy nos vamos a enfocar en los tres elementos o los tres responsables que están en este esquema en la parte central: los accionistas, el directorio y la alta dirección, ¿no? La materia o el tenor de este seminario es límites y responsabilidades del gobierno corporativo. Por lo tanto, el día de hoy nos vamos a enfocar en estos tres partícipes, en estos tres, digamos, responsables dentro de una organización de dirigirla, de establecer políticas y procedimientos para alcanzar los objetivos empresariales que se espera de la misma. ¿Correcto? Si vemos aquí en el esquema, en la parte inferior hay un cuadro donde dice grupos de interés. ¿Correcto? Este cuadro traza o tiene una trazabilidad al nivel de los tres componentes del gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque en los tres componentes participan directa o indirectamente los grupos de interés. ¿Qué es un grupo de interés? Un grupo de interés es todo conjunto de personas, empresas o contrapartes con las cuales la empresa tiene relaciones comerciales, relaciones de dependencia, relaciones de supervisión, relaciones tributarias, ¿correcto? Entonces, en los grupos de interés nosotros podemos
incorporar a múltiples participantes, clientes, proveedores, la superintendencia de banca, la superintendencia de mercado de valores, OCIPTEL, OCINERMIN, los supervisores. También podemos incorporar a los propios accionistas, los empleados. Vemos que en la definición o el alcance del grupo de interés pues, es muy amplio. Y todos estos participantes de lo que es la lista de grupos de interés están siempre atentos a lo que está ocurriendo dentro de la empresa y cómo la empresa realiza sus actividades. Entonces, este es como que el ojo, el visor del nivel de desempeño, del nivel de gestión que se está llevando en la empresa. Entonces, ahí está el enfoque o el esquema completo de lo que es el buen gobierno. Bien, como les decía, nos vamos a concentrar en los que son los participantes de gobierno corporativo, es decir, aquellos que dirigen y ejecutan las actividades, ¿no? A través de políticas, procedimientos, normas, y pues dirigen a la organización. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a verlo desde un enfoque bastante interesante. Vamos a analizar para cada uno de estos tres responsables lo que hace dentro de la organización de gobierno corporativo, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, y vamos a analizar un caso práctico de una empresa. Vamos a analizar en el caso de los accionistas cómo y de qué forma se desarrollan las actividades de la junta de accionistas para una empresa en positivo, esto es decir, desde una perspectiva de una empresa que está llevando bien su gestión de accionistas. Luego vamos a ver, en el caso de directorio, también cómo es que se lleva o qué funciones cumple un directorio. Y en este caso vamos a hacer un ejercicio práctico, pero no desde el punto de vista positivo, sino desde el punto de vista negativo. ¿De qué forma también se puede dar actividades que van en contra de lo que es buen gobierno corporativo? Y en el caso de la alta dirección, vamos a ver un caso interesante de crisis a nivel de lo que es el gobierno corporativo de la alta dirección. No accionistas, no directorios, pero sí alta dirección. Entonces, así lo vamos a trabajar, así lo vamos a ver el día de hoy. Empecemos entonces primero, definiendo un poquito el alcance de lo que son los grupos de interés. Ya les había mencionado, es todo aquel conjunto de personas, empresas o contrapartes con los cuales la empresa tiene relaciones, tiene dependencia, tiene operaciones comerciales, etcétera, ¿no? Y pues, por ejemplo, veamos este análisis de este caso de un restaurante conocido que ha abierto aquí en Lima desde el año 2016, es el restaurante Siete Sopas. Entonces, ponemos a pensar de qué forma esta compañía, esta empresa y sus directivos han enfocado la estrategia del negocio, siempre buscando atender a los grupos de interés. Por ejemplo, ha buscado encontrar aquello que al cliente le gusta, ¿no? Y obviamente, pues aquí en el país existe pues una gran acogida a lo que es, digamos, negocios o actividades económicas, ¿no? Entonces, eso le gusta al cliente. Aquí vamos a identificar rápidamente cuál es el grupo de interés de esta empresa. El grupo de interés de esta empresa es consumidores, correcto, gastronómicos a nivel, por ahora, de la ciudad de Lima. Ese es su enfoque, ese es un nicho y lo tiene claramente identificado. Pero además de satisfacer a ese grupo de interés, ¿no? También hace labor social. Por ejemplo, estos señores, ¿no? Una vez por semana preparan alimentos y los llevan a algunos colegios de la zona, tanto en Lince como en Surquillo, y ahora están llevando también almuerzos, ¿no? a otros distritos como San Juan de Miraflores o el Agustín. Entonces llevan a un colegio y pues parte de los alimentos que cocinan los preparan y los llevan para compartirlos con otras personas. Entonces, eso es responsabilidad social corporativa y eso se ve bien por parte de otros grupos de interés. Entonces, también hacer labor social, ya tenemos dos grupos de interés. Varía bastante lo que es su carta, ¿ok? También tiene a los empleados completamente formales, trabajan 8 horas, trabajan 3 turnos, tienen un jefe de mozos, un jefe de cocina, todos los trabajadores
digamos, adecuadamente formalizados en contratos correctos ante el Ministerio del Trabajo, con sus beneficios sociales. Entonces, ya tenemos tres grupos de interés beneficiados aquí. Los clientes, los niños que reciben los alimentos de modo gratuito, que es un tema de responsabilidad social, ahí tenemos un segundo grupo de interés. Los empleados, ¿no? Un empleado que trabaja de manera formal, en condiciones reglamentarias, con su seguro correspondiente, cumpliendo un régimen laboral adecuado en términos de hora. Entonces, hay grupos de intereses ya que están beneficiados, ¿no? ¿Esto qué les ha permitido? Pues esto les ha permitido abrir un nuevo local, ¿correcto? Porque tenían una contingencia interesante en relación a que su primer local, que está aquí en la avenida Arequipa, en Lince, pues tenía un horario de cierre hasta hasta la 1 de la mañana. Pasado ese horario, había mucha gente que todavía estaba circulando, como es común en Lima, sobre todo los fines de semana, pero ya no podían entrar al restaurante porque este estaba cerrado. Entonces tuvieron la buena idea de aperturar un nuevo local, pero ya en un distrito donde sí se les permitía o se les permite trabajar, ¿no?, toda la noche. Entonces, vamos viendo cómo esta empresa, a través de lo que es la toma de decisiones de su grupo directivo, ¿correcto?, ha logrado calar y ser reconocida por sus grupos de interés, ¿no?, como una empresa que está implementando adecuadas prácticas. Pero, ¿por qué mencionamos este y no las empresas más grandes? Este es un ejemplo en el cual identificamos rápidamente lo que son grupos de interés. Lo mismo ocurre con un banco, con una línea aérea, con una empresa de comunicaciones, con una minera, ¿correcto? Todas tienen que tener claras las relaciones con sus grupos de interés. Algunas tendrán grupos de interés más sensibles que otras. Por ejemplo, las empresas mineras, cuando hacen explotación justamente en lugares como Arequipa, como Cajamarca, ¿no?, donde tienes un grupo de interés que es la población civil o la población afectada por la explotación minera. Y ese es un grupo de interés muy difícil de convencer, muy difícil de satisfacer. Entonces, tienen que tenerlo claro para poder implementar prácticas y sus actividades dentro de lo que es la gestión de gobierno, ¿correcto? Vamos a ir viendo diferentes niveles de gestión. Empecemos con, ahora sí, los límites y responsabilidades. Vamos a analizar en primer lugar a los accionistas. Los accionistas son los dueños de la empresa, los que han dispuesto de un capital a efecto de que este capital dentro de la organización pues trabaje o, digamos, genere la trazabilidad operativa del negocio, pues, y el objetivo es encontrar o alcanzar rentabilidad, ¿correcto? Eso es un poco lo que hacen los accionistas. Ven dónde invertir su capital, su dinero, ¿correcto? De modo que, pues, tengan una rentabilidad después de un ejercicio, ¿correcto? Eso es un accionista. ¿Qué cosa hace un accionista dentro de la empresa? Dentro de lo que es el marco de gobierno corporativo. Bueno, pues los accionistas nombran a los directores, ¿correcto? Nombran también o invitan a participar a personalidades reconocidas en un mercado como directores independientes. Cuando veamos una diferencia entre director y director independiente, tenemos que hacer mención a que un director independiente es aquel que no tiene una relación comercial en un determinado tiempo, ¿correcto?, directamente con la empresa o con alguno de sus grupos de interés más importantes. Por ejemplo, con un cliente importante en los últimos años o un proveedor fundamental en los últimos años, o incluso si has trabajado en la competencia, no podrías venir a trabajar en mi empresa como director independiente. Entonces, hay ciertos criterios y hay ciertos requisitos que tiene que cumplir una persona para ser nombrado como director independiente. Hay mucha diferencia y hoy ya tanto a nivel de lo que son las empresas reguladas como la Superintendencia de Banca y Seguros y la Superintendencia del Mercado de Valores, se exige que las empresas cuenten con al menos un tercio de sus directores catalogados como directores independientes. Entonces, es importantísima
la forma en la cual los accionistas escogen, seleccionan o invitan a participar a directores dentro de lo que es su junta o su mesa de directores, ¿correcto? ¿Qué más hacen los accionistas? Por normativa y por exigencia formal eh, de ley, tienen que designar a los auditores externos, es decir, escoger a una empresa que venga a la organización a revisar cómo están las finanzas, cómo están los registros tributarios, cómo están los registros de personal, los registros operativos y todo aquello que tenga pues asiento contable adecuadamente cuantitativo dentro de la organización. Y la tiene que hacer una empresa externa. ¿Por qué? Por criterio de objetividad, por criterio de independencia, ¿ok? Para que pueda emitir un dictamen y pues la empresa pueda tener la vista de un tercero que no está dentro de la empresa en la cual le diga, oye, tus finanzas, tu contabilidad, tu operativa, tu negocio marcha dentro de los patrones que el mercado espera de ti. ¿Okay? Obviamente el accionista, al ser dueño y propietario de la inversión, ¿no? Tiene la potestad de evaluar los resultados económicos del negocio. Obligatoriamente, en un ejercicio económico, que por lo general se da anualmente, el accionista va a pedir cuentas a los directivos que ellos han nombrado, en este caso a los directores o a la alta dirección. Le va a decir, le va a pedir al fin de un ejercicio, en una junta general de accionistas, los resultados económicos que ha tenido la empresa y pues obviamente encontrar la rentabilidad que haya podido o que haya alcanzado y que ellos pues esperaban. Listo, ¿qué más? ¿Qué más hacen los accionistas? Pues evalúan condiciones de capital de la empresa. Esto es, por exigencia de algunas instituciones regulatorias y por exigencia también de capacidad de solvencia que tiene que tener una compañía, y esto es exigido por Ley General de Sociedades, por la Superintendencia de Mercado de Valores, para aquellas empresas que cotizan en bolsa, aquellas que estén supervisadas por entidades como SBS, o Citran, o Cinermin, o Ciptel, ¿correcto? Sutran, etcétera, necesitan cumplir con ciertos criterios mínimos de solvencia. Esto es, tener el capital suficiente para cubrir las obligaciones que tengan frente a grupos de interés. Entonces, eso es importante. Una empresa tiene que ser solvente para poder cumplir con sus obligaciones. Esto es, tributos, pagos a sus empleados, cumplir con sus pagos financieros, etcétera. Entonces, los accionistas tienen que estar midiendo adecuadamente en todo momento cuáles son las condiciones del capital de la empresa. Incluso ya en Perú, en muchos países, ¿no? Las exigencias de capital van más allá no solo del capital económico, sino también del capital regulatorio, que es el capital económico, más la posibilidad de cubrir con capital adicional situaciones que involucran materialización de riesgos. Eso lo tiene que tener muy claro el accionista. Bueno, obviamente, siendo cabezas y dueños de la empresa, participan en el establecimiento de los lineamientos organizativos, de las directrices y del plan o rumbo que tiene que tomar la empresa. Justamente en base a eso, pues los accionistas nombran a personas, obviamente, de su confianza, para ser los que van a estar en el día a día dentro de la organización como directores, ¿no? Participando y dando cuenta de los resultados económicos. Entonces, este es el primer componente o el primer participante en lo que es gestión de gobierno corporativo, los accionistas. Y bueno, vamos a analizar ahora un caso práctico. Andino Investment Holding, es una corporación peruana, tiene 45 años de experiencia en el mercado, es un holding conformado por 9 empresas, un grupo económico, y tiene 4 principales líneas de negocio. Inversiones en el sector inmobiliario, inversiones en el sector financiero, también inversiones en infraestructura y servicios marítimos, y también infraestructura y servicios aéreos. Lo más conocido que podemos mencionar de Andino, por ejemplo, es que administra varios aeropuertos dentro del país. Ellos son los responsables tanto de la parte de mantenimiento de infraestructura como también de la parte logística de estos aeropuertos, ¿no? Entonces, vamos a ver un conjunto de buenas prácticas relacionadas a cómo
o qué se incorpora dentro de lo que es la Junta General de Accionistas en esta empresa. ¿Okay? Es información que ustedes pueden identificar, el vínculo, y vamos a analizar rápidamente y cómo esta empresa tiene pues establecido o qué hace su Junta General de Accionistas. Bueno, lo primero, habíamos visto que los responsables del gobierno corporativo tienen que tener todo esto formal, es decir, a nivel de normas, procedimientos, códigos, reglamentos, etcétera, donde plasmen las actividades, la forma de actuar que tienen que tener dentro de la organización. Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que esta empresa tiene claramente una definición de lo que es su Junta General de Accionistas, ¿no? Es el órgano supremo de la sociedad, dice, ¿no? Se convoca con un quórum mínimo y las actividades se deciden por la mayoría que establece la ley. Tienen un estatuto donde se establecen los asuntos propios de su competencia y todos los accionistas, digamos, tienen derecho a participar en la toma de decisiones de la empresa. Se establece una agenda, básicamente que se tratan los asuntos contemplados en la convocatoria, salvo, dice aquí, que si todos los accionistas están de acuerdo, pueden aceptar temas adicionales, ¿no? Entonces formalizan muy bien el hecho de decir, nosotros vamos a tratar 4 puntos en esta reunión, pero si todos están de acuerdo, pueden incorporar un quinto punto. Si no fuera así, básicamente se trata de, se revisan los temas de agenda. Dice aquí que se van a reunir en los primeros 3 meses al terminar un ejercicio. Entonces, en este caso, se van a reunir entre enero y marzo de un año, ¿correcto? Y los accionistas le pueden enviar al presidente del directorio antes del 15 de febrero la incorporación de temas adicionales en la agenda. Miren qué apertura y de qué manera se conecta con otro grupo de responsables que son los directores, ¿no? Bueno, ¿qué más por aquí? La convocatoria se da cuando, digamos, cuando lo solicita un número de accionistas que tenga más del 20% de las acciones. Entonces, allí se convoca Junta General de Accionistas, ¿correcto? Aquí mencionaban que ellos se reúnen una vez en los primeros 3 meses del año. Ojo, pero establecido está aquí que si los accionistas que representan más del 20% de las acciones lo solicitan, pueden también convocar a otra Junta General de Accionistas. Bueno, aquí está el reglamento de cómo es que se avisa, con cuánto tiempo de anticipación, ¿ok? Lo mencionado que no puede tratar asuntos distintos a lo que está en el aviso de convocatoria. Pueden dirigir una carta al presidente del directorio incorporando temas de agenda. ¿Okay? Se tiene que hacer una publicación de la convocatoria, ya sea a través de diarios, ya sea a través de correo electrónico, ya sea a través de cartas físicas, ¿correcto? Tiene que incorporarse toda la forma en la cual se va a convocar a los accionistas. ¿Qué puede hacer esta Junta de Accionistas de Andino? Pues aprueba la gestión social, los resultados económicos, dispone la aplicación de utilidades, elige a los miembros del directorio, esto ya lo habíamos mencionado, y bueno, si los elige, también tiene la potestad de decir cuánto le va a pagar a los directores, ¿no? Por lo general, a los directores se les da una retribución en base a dietas, ¿no? No es un sueldo, no es una dieta, que es un emolumento asignado según el nivel con las cualidades y el análisis que pueda tener un director, ¿no? Puede haber diferentes niveles económicos. Incluso hay empresas que las dietas son muy, muy bajas, pero el hecho de ser parte de la mesa directiva de una empresa grande, pues le da otros beneficios a las personas, ¿no? Beneficios de reconocimiento social, de reconocimiento público, de reconocimiento económico, etc. ¿Okay? Bueno, aquí dice designa o delega en el directorio a los auditores externos, que también ya lo habíamos mencionado como labor o función de la Junta General de Accionistas, y bueno, tratar los asuntos de la competencia de la Asamblea General Anual y todo aquello que se haya incorporado dentro de lo que es la agenda. ¿Qué más? Puede
quitar o despedir a un director y removerlo, buscar un reemplazo, puede modificar el estatuto es, digamos, la base fundamental del accionar de una empresa, puede aumentar o reducir el capital, porque ellos son dueños del capital, entonces pueden incrementarlo o pueden reducirlo. Miren lo importante que es la Junta General de Accionistas. Pueden disponer de investigaciones y auditorías especiales en caso identifiquen alguna situación, digamos, que les pueda llamar la atención a ellos mismos. ¿Okay? Pueden acordar la transformación, fusión, reorganización, escisión, es decir, todo aquello que se puede hacer económicamente con la empresa, transferirla, incrementar su capital social, adquirir otra empresa. Entonces, esto lo hace únicamente la Junta General de Accionistas. Menciona aquí quiénes pueden asistir a la Junta General de Accionistas. Dice que en este caso pueden asistir los directores con voz pero sin voto. ¿Okay? Puede haber representación, es decir, si hay algún representante de accionistas que, digamos, reúne a varios accionistas, todos ellos le pueden dar una carta de representación, de modo que en la sesión los represente a los demás o a aquellos que pudieran ser minoritarios. Entonces se da la posibilidad de representación. Bueno, el quórum mínimo, ¿no? En el que menciona aquí cómo se desarrolla. Ahí dice, cuando se trata de temas que se mencionan en el punto, la celebración en primera convocatoria se requiere de la participación de no menos de la mitad de las acciones, esto es 50%, ¿no? En segunda o tercera convocatoria bastará la participación de cualquier número de acciones. Entonces, la primera convocatoria es por lo menos con la mitad, y si hay más de la mitad de los accionistas o de los representantes de los accionistas de más de la mitad de las acciones, se inicia la sesión, ¿no? Caso contrario, se llama una segunda o tercera convocatoria, donde pues ya se inicia la misma con los que estén presentes. ¿Cómo se puede votar? Acá dice, ¿no? Cada acción da derecho a emitir un voto, ¿no? Entonces, se vota proporcional al número de acciones que tiene. ¿Qué pasa cuando hay conflictos de intereses? Y esto es importante porque esto muestra que cuando hay algún tipo de votación en la cual prima el beneficio personal de un accionista respecto al beneficio de la empresa, pues entonces aquí se establece que esta persona tiene que inhibirse del voto o informar a efecto de que después su voto no sea considerado inválido, ¿no? Entonces, de esa manera se establece claramente cómo es que hay prevención en casos de conflicto de intereses. Bueno, la Junta General la preside el presidente del directorio y pues o quien esta designe, eso es lo que te dice, y finalmente señala que todo lo que se haya establecido, discutido o acordado dentro de la sesión de Junta General de Accionistas, pues debe estar anotado o registrado en un libro de actas legalizado, ¿no? Con firma notarial, a efecto de que no haya pues reclamos en relación a las decisiones que se hayan podido tomar. Recuerden que una empresa puede tener varios accionistas, hay empresas en algunos casos que tienen mayoría, entonces pueden tomar mucho más rápido las decisiones. Sin embargo, hay otras empresas donde hay mucho más diversificación a nivel de lo que son acciones, por lo tanto, pudiera existir la posibilidad de que se necesite hacer alianzas, nexos, ¿no? Para poder, digamos, hacer las aprobaciones correspondientes que le corresponden. Las copias tienen que estar certificadas, ¿correcto? Y pues aquí hay un procedimiento para solicitar información, ¿no? Cómo se solicita, cómo se pide, ¿no? Qué debe incorporarse. Además, se hace a través de la página web de la empresa o a través de los teléfonos de la empresa. Entonces, se establece claramente de qué manera, pues, se debe realizar la Junta General de Accionistas, ¿no? Es un documento amplio, bastante claro, ¿no? En el cual, pues, se incorporan las diferentes formas en las cuales, pues, se tiene formalmente establecido el comportamiento, ¿no? O la gestión de los accionistas. Y pues entonces ahí vimos eh, eh, está claramente establecida las funciones, la forma como se van a reunir, cada cuánto tiempo, quiénes tienen derecho a voto. Entonces, formalizan de manera adecuada lo que es los límites y responsabilidades de
los directivos dueños del negocio, ¿okay? Aquellos que representan pues el máximo poder o el máximo nivel de autoridad dentro de una empresa. Es obvio que los que tienen pues o los que son dueños de las acciones son los principales interesados y el principal responsable de que el gobierno corporativo se lleve a cabo. Habíamos visto que una de las funciones de los accionistas era nombrar a los directores y directores independientes. ¿Okay? Vamos a pasar justamente a analizar qué cosa es ya ahora el directorio. ¿Y por qué es tan importante el directorio? El directorio es el máximo órgano dentro de la organización y que ha sido delegado o nombrado por la Junta General de Accionistas para dirigir los destinos de una organización. ¿Okay? Entonces, el directorio tiene a su cargo lo que es el nombramiento de los gerentes y de los principales funcionarios. Y además, este nombramiento, esta selección, tiene que cumplir criterios de idoneidad técnica y moral. Ahora eso se exige. ¿Qué son criterios de idoneidad técnica y moral? Pues hablamos de que los funcionarios o los principales funcionarios de una empresa no tengan que tener antecedentes penales, no tengan que tener, por ejemplo, juicios por alimentos, no hayan tenido la desdicha de haber participado en una empresa y la hayan hecho quebrar, ¿correcto? O hayan sido involucrados o hayanse visto involucrados en acciones delictivas, en acciones de desfalco patrimonial contra el Estado o contra otra empresa. Eso tiene que evaluarse dentro de una organización. Eso es responsabilidad del directorio, ¿correcto? Revisan los conflictos de intereses, esto es evitar que existan dependencias orgánicas con la búsqueda de beneficios exclusivos para una persona antes que los de la empresa. El directorio tiene que establecer una gestión integral de riesgos y de cumplimiento normativo. Esto es todo un proceso de identificación, evaluación, tratamiento y reporte de los riesgos. Y cuando hablamos de gestión de riesgos, pues tenemos aquellos que son inherentes al negocio, como son, por ejemplo, los riesgos operativos, los riesgos de crédito, los riesgos de mercado, los riesgos de liquidez, los riesgos de reputación, los riesgos estratégicos, pero también tenemos riesgos externos, como son los desastres, las políticas económicas, ¿no? Cosas como incluso la posibilidad de analizar cuánto puede perder una empresa por temas como una pandemia como la del coronavirus, ¿no? El dólar se ha disparado en muchos países por cosas relacionadas a una pandemia. Entonces, esto tiene que analizarlo el directorio, tiene que tener conocimiento y sus directivos, los gerentes a los que ellos nombran, tienen que tener la posibilidad de reportar y darle información para que ellos sigan dirigiendo de manera adecuada a una organización. Mencionar también que es muy importante la función del directorio en el desarrollo de este curso en la totalidad de horas, pues la tercera parte se enfoca exclusivamente en el directorio. ¿Por qué? Porque el directorio tiene o es responsable casi de la mitad de las buenas prácticas del gobierno corporativo que tiene que cumplirse conforme, ¿okay?, los principios de buen gobierno corporativo que establece o que se establecen en el país. Los directorios cumplen papel fundamental dentro de lo que es una organización. Incluso hoy en día hay exigencias mucho más fuertes para los miembros de un directorio, en las cuales se les ha incorporado sanciones hasta del tipo patrimonial, pero propias. Es decir, si un directorio dentro de una empresa, por sus miembros, se le detecta que hace, digamos, actividades, por ejemplo, para pagar menos impuestos, los directores pueden ser sujetos de investigación con su patrimonio personal. Entonces, por eso es que es muy importante manejar adecuadamente lo que es la gestión del directorio. Eso ha hecho que en los últimos años los directores pues busquen mecanismos de defensa para cubrir ellos mismos su patrimonio personal, ¿no? Porque de repente algún gerente realiza actividades que no son o que no están acorde
con lo legal, finalmente la responsabilidad va a recaer en los directores. Entonces, los directores han buscado blindajes, han buscado alternativas para poder cubrir sus riesgos también, ¿no? Pregunta Yames Florian, gracias Yames. Los tipos de riesgos que mencionas son los mismos que se usan en el sistema financiero, es la misma metodología. A ver, los riesgos inherentes a una empresa, denominados riesgos empresariales, pues trascienden a los diferentes sectores. Por ejemplo, todas las empresas tienen riesgos financieros, ¿no? En el caso de los bancos, cuando prestan plata o cuando prestan dinero, el riesgo es de que la gente no les pague. Pero si tenemos, por ejemplo, una empresa de joyas, ¿no? El riesgo financiero es que si ellos adquieren, por ejemplo, insumos para producir las joyas, ¿correcto? Estos insumos sean vendidos o se los puedan vender al crédito y ellos no tengan la posibilidad de pagar, ¿no? Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con una empresa de líneas aéreas, donde sus canales de venta, que son las empresas operadoras turísticas, ¿no? Cobren el dinero de los pasajes que vendan y este dinero no se lo trasladen a la línea aérea. Entonces, existe esa posibilidad. ¿Qué más? Mencionamos también los riesgos de mercado. Los riesgos de mercado están asociados a las variaciones a las variaciones que se dan en algunos indicadores de la economía, como por ejemplo el tipo de cambio, las tasas de interés. ¿Okay? Entonces, si pensamos en el tipo de cambio, un exportador que vende sus productos y le van a pagar en dólares y de pronto el dólar se desploma y cae de 3.5 a 3.1, esa persona está expuesta a ese riesgo, al riesgo de tipo de cambio. Lo mismo puede ocurrir con un exportador, ¿no? O, perdón, con un importador. ¿Okay? Tiene que pagar a otro país en dólares y de pronto el dólar ya no baja, sino tiene una subida muy, muy fuerte, muy elevada. Entonces, al momento de comprar dólares va a necesitar más dinero para poder adquirir los dólares que necesita. Entonces, la respuesta a que si los mismos se usan en el sistema financiero, los riesgos son generales, los riesgos son empresariales. Sí es cierto que el sistema financiero ha dado un paso importante a nivel de gestión de riesgos con mayor énfasis en los diversos años, pero los riesgos pueden afectar a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de negocio. ¿Okay? Los riesgos son generales, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta. Entonces, sí, son los mismos que se usan en el sistema financiero, pero podríamos generalizar a que los riesgos finalmente son riesgos empresariales. Todos tienen riesgos, exposición a riesgos reputacionales, a riesgos de mercado, a riesgos de liquidez, es decir, quedarse sin dinero, por ejemplo, para pagar planillas, para pagar proveedores. Entonces, sí, ¿no? Entonces, sí se da esa casuística. Bien, ¿qué más? Establecen los objetivos empresariales, siempre tratando de buscar cubrir la legislación, ¿ok? Cubrir temas asociados a lo que es medio ambiente, sistemas de gestión, comunicación, transparencia, estructura organizacional, tiene que establecer comités, ¿correcto? Entonces, hasta aquí funciona bastante lo que es el directorio y esas son sus funciones principales. Como les digo, es bastante importante y relevante la función del directorio, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de casi la mitad de los criterios mínimos que debe cumplir una empresa para obtener para obtener el catálogo de decir buen gobierno corporativo. Depende mucho del director. Y justamente vamos a ver un caso, pues, que es interesante de analizar, ¿no? Tiene muchas aristas por donde la podamos ver, ¿no? Podríamos decir que no solo es un caso de falla o de actividad negativa de un directorio o de un director, también podríamos mencionar que puede ser incluso llevado al nivel más alto de la organización, como es el accionista, ¿no? Pero en este caso lo vamos a analizar desde el punto de vista del directorio, ¿no? Y pues hablamos de
el principal directivo del banco más grande del Perú, ¿okay? Que pues señala que hizo una donación económica, ¿no? A título de, según él, evitar que en el caso de que el país se vea expuesto o se hubiera visto expuesto a una situación política negativa, ¿no? En esos momentos él mencionaba que existía la posibilidad de que se dé un gobierno de corte socialista, chavista, ¿no? Entonces él decidió que en aras de la sostenibilidad de su empresa, ¿correcto? Pues hacer un aporte económico a la candidata que fungía como la que tenía pues un nivel o una propuesta económica mucho más, digamos, tranquila, razonable, políticamente ligera, ¿no? No extrema como la que tenía en esos momentos el otro candidato, ¿no? Aquí no vamos a hacer un análisis político, ojo, vamos a analizar el comportamiento de este director, ¿ok? Y bueno, la pregunta es, pues, esto que hizo es parte del accionar adecuado de un directorio, y aquí pues hay respuestas múltiples, ¿no? Lo primero, obviamente, siempre vamos a mencionar que todo aquello que no sea transparente de cara al mercado no cumple con criterios de buen gobierno corporativo. Entonces aquí, lo primero hay que determinar o hay que considerar que aquí pues hubo un rompimiento de los criterios de buen gobierno corporativo. Dicho sea de paso, este señor luego ha renunciado al directorio, por supuesto no deja de ser accionista, pero ya no está en la mesa directiva directa, ¿no? Ya no es presidente del directorio del banco, ahora pues ha renunciado al mismo, ¿no? Allí tenemos entonces una primera imagen, una primera foto de que aquí se dio una práctica contraria a lo que es buen gobierno corporativo. No obstante, y aquí quisiera precisar un tema relacionado a qué cosas busca el gobierno corporativo. Nosotros habíamos mencionado cuando hicimos la definición que el gobierno corporativo es conjunto de normas, procedimientos establecidos por la alta dirección para alcanzar un objetivo. Ese objetivo era la sostenibilidad, el valor en el tiempo, que la empresa sea reconocida, que sea vista bien por sus grupos de interés. Entonces, si nos concentramos en la posibilidad de analizar que lo que él buscaba era la sostenibilidad de la empresa, en que él tomó una acción, ¿correcto?, que va en búsqueda de garantizar justamente que la empresa no desaparezca, ¿no? Entonces, pero ahí hay un tema perverso que tenemos que analizar. Es cierto que los directivos de una empresa tienen que pensar en que su compañía tiene que tener una sostenibilidad y una duración pues, lo más indefinida posible, que la empresa coexista en el mercado por muchos años, por mucho tiempo, e incluso que tenga la posibilidad de salir de crisis, salir de riesgos asociados a lo que es competencia, baja de precios, etcétera. Sí, en eso estamos de acuerdo, ¿no? El directorio debe buscar la sostenibilidad en el tiempo. Entonces, si analizamos solo ese concepto, podríamos pensar o decir, este señor quería salvar su banco, ¿no? Quería salvar a la empresa, ¿no? Y efectivamente, incluso él, al momento de hacer la declaración y decir, tuve que hacer esto pensando en la empresa, él envía una carta a sus empleados diciendo, tomamos esta decisión porque teníamos que preservar al banco. Entonces, uno lo puede analizar y dice, oye, mira, sí, suena razonable, pero cuando enfocamos la actividad desde el punto de vista integral, no podemos dejar de lado el tema de la transparencia. Entonces, si bien por un lado toma una acción relacionada a la sostenibilidad de la empresa, esta acción dista de un nivel de transparencia que pueda ser medido o captado por parte de los grupos de interés de mejor forma.
al coexistir una acción que puede parecer adecuada con una acción no transparente, pues tenemos que concluir que finalmente no se da una adecuada práctica o una adecuada gestión de gobierno corporativo, ¿no? Ahora, aquí tenemos que pensar y analizar qué le pasó al banco, ¿no? Aquí hay un interesante artículo, trabajó aquí un diario, en el cual se muestra cuáles son las repercusiones que tuvo una empresa como esta con el tema de los aportes que entregó a una candidata presidencial, ¿no? 3.6 millones de dólares en el año 2011. ¿Okay? Miren, primero, ¿qué cosa es el grupo o qué cosa, de qué es dueño este señor? Bueno, este señor es dueño del Banco de Crédito, de Mi Banco, de Credit Corp Capital, de una AFP y de un holding de empresas comercializadoras de alimentos inmensamente grande. ¿Okay? No hay técnicamente un delito, pero sí hay un tema de reputación bastante evidente, ¿no? Afectado dentro de la empresa. No obstante, aquí hay una situación interesante, ¿no? Ellos atendieron a un grupo de interés bajo un análisis, ¿no? Atendieron a sus empleados y a la empresa como tal. Pero se olvidaron de los grupos de interés como la prensa, la superintendencia de banca, los clientes. ¿Okay? Entonces, cuando uno hace o toma acciones de control frente a crisis, tiene que pensar en todos los grupos de interés. Entonces, aquí hubo un silencio en relación al resto de los grupos de interés. No le piden disculpas a nadie, ellos sienten que han hecho lo correcto y no han anunciado ninguna medida correctiva. Caso, por ejemplo, el día de ayer tuvimos un evento aquí en un restaurante cerca al mar, ¿no? Donde pues por un error francamente torpe de un directivo de la empresa, ¿no? El gerente general, ¿no? Actúa de manera inadecuada, inapropiada frente a un cliente. Un cliente es un grupo de interés, ¿correcto? Y hoy con la velocidad que se tejen las cosas en las redes sociales, realmente pues resulta a cierto punto torpe pensar que no va a haber un efecto fuerte, rebote, cuando además vivimos pues en un país donde eh, eh, somos pues un país muy sensible a las cosas que se pueden presentar. Bueno, este señor le han quitado la franquicia, este señor le han cerrado el negocio, ¿okay? La municipalidad lo ha clausurado, a este señor Indecopi de oficio le va a poner una sanción aproximada de 2 millones de soles, este señor está quebrado, ¿no? Entonces, vemos pues que los grupos de interés en realidad pues pueden ser muy fuertes cuando se trata eh, de darle una calificación a una empresa, ¿no? Entonces, incluso este señor, la expareja, ha aprovechado el momento y, ¿no? Ha aprovechado en decir todo lo que se le ha antojado decir este gerente general, ¿no? Un poco de torpeza. Pero en el caso del banco, hay cosas que son importantes, ¿no? Y bueno, hay cosas que también el banco tiene de suerte, ¿no? El banco es dominante del país, ¿no? Es el banco más grande, prácticamente la crisis reputacional, si bien lo ha golpeado a nivel de imagen, a nivel comercial, pues prácticamente esto le ha hecho cosquillas, ¿no? ¿No? Primero porque el peruano se olvida muy rápido de estas cosas, ¿no? O se escandaliza, pero igual no hubo una corrida financiera, por ejemplo, ¿no? No hubo un descrédito en el cual la gente vaya y cancele sus cuentas, ¿no? No, eso no se da. Es como cuando ustedes recordarán también el caso de Leche Gloria, ¿no? Es tanto el poder, es tanto el manejo del mercado que tiene, que la crisis reputacional prefieren no hacer nada y dejar que sola se vaya despintando. Entonces, eso es lo que ha ocurrido también con el banco, ¿no? Bueno, eh, acá pues menciona, acá se pueden leer, ellos pues concluyen en que el golpe va a ser mínimo, no obstante,
sí, a nivel de lo que es la salida de él del directorio, pues de todos modos queda un golpe al orgullo, ¿no? Darse cuenta, pues, que finalmente ha tenido que salir del banco el señor Romero, ¿no? Entonces, es un ejemplo típico de falla de gobierno corporativo a nivel de directo. Y bueno, el tercer participante en lo que es límites y responsabilidades nos referimos a la alta dirección. La alta dirección, pues, son todas las gerencias responsables del negocio, empezando por el gerente general y pues las gerencias de línea, las gerencias comerciales, las gerencias operativas, las gerencias financieras, ¿ok? Que son los que finalmente ejecutan los lineamientos establecidos por la alta dirección, ¿no? O sea, lo que quiere la Junta General de Accionistas y pues establecido por el directorio, lo hacen los gerentes. Cada gerencia analiza los riesgos dentro de su ámbito de acción y pues tienen que actuar de manera ética, prudente, responsable y pues reportar siempre al directorio el resultado de las acciones que han realizado. ¿Ok? Siempre buscando el tema de transparencia, control, seguimiento y auditoría. Entonces, como vemos, vamos a ver aquí nuevamente el gráfico, aquí está. Estos tres son los principales responsables de lo que es gestión de gobierno corporativo. ¿Correcto? Los accionistas, el directorio y la alta dirección. Ojo, nunca olvidar a los grupos de interés, que sin ser necesariamente participantes directos, son los observadores, los evaluadores, ¿no?, de las actividades que realizan estos tres grupos de interés. Vamos a ver el caso de la alta dirección. Crisis en el Ejecutivo, renuncian ministros y se anuncian cambios en el gabinete. Aquí tenemos ejecutivos, la alta dirección del Estado, ¿no?, el más alto nivel, ¿correcto? Y de pronto, pues, suceden hechos, pues, aquí relacionados, asociados a reuniones, falta de transparencia, comunicaciones que pueden decirse que son debajo de la mesa, ¿no? Y grupos de interés, como son la prensa, algunas personas que tienen la capacidad de poder salir a una red social y mencionar una situación que ocurre y tener la capacidad de receptividad muy alta, puede generar rápidamente crisis en un equipo de alta dirección. Y bueno, pues aquí el equipo de alta dirección es el Consejo de Ministros. Y pues 4 ministros terminan renunciando, primero porque uno de ellos es identificado como que asesoró a una empresa con la cual el país se encuentra en estos momentos en una demanda, en un acuerdo de colaboración, ¿no?, para identificar posibles casos de ¿no?, posibles casos de desfalco o ¿no?, de atentado contra lo que es corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, el ministro se reúne, pero resulta que el ministro se reúne porque otra ministra, que no tiene nada que ver con el tema, actuó como intermediaria para generar la reunión. Ya tenemos 2 ministros. Y luego aparece un tercer ministro que se da cuenta que esta situación es bastante evidente ya a nivel de que se ha conocido el mercado y también renuncia. Y bueno, viene una cuarta ministra, la ministra de Educación, que no sabemos qué vela tenía en ese entierro, pero también dimite. Finalmente, cuando ya vemos que tenemos 4, todo el gabinete en pleno pone su cargo a disposición. ¿Ok? Entonces renuncian ante el presidente todos los ministros. Y pues nos encontramos en una situación de crisis ministerial de todo un equipo. ¿Okay? Entonces, pues es un jueves complicado para el gobierno. Aquí está, renuncia el ministro de Minas, luego se retira un procurador ad hoc, luego viene la ministra, y lo peor de todo es que después de todo este entuerto, ¿no?, nombran como ministra de Energía y Minas a una persona, pues, que ha tenido concesiones de minería ilegal anteriormente, ¿no?, cosas que a veces solamente ocurren en el país, ¿no? Entonces, esto pues es una muestra evidente de que no hay buen gobierno corporativo. Hay gobierno, sí,
pero no es un buen gobierno corporativo. Entonces, hay que, en un momento se revisa esto, se analiza y vemos pues que esta es la alta dirección. Lo mismo pues ocurre en las empresas. Las empresas tienen sus equipos gerenciales, ¿ok? Y pues si estos equipos gerenciales no llevan adecuadamente la gestión, pues cómo pueden informar a los dueños del negocio, ¿no? Que estén haciendo bien las cosas, ¿correcto? Vemos pues que existe este tercer grupo de participantes. Bien, pues a ver, nos pregunta aquí James nuevamente, ¿es viable la aplicación de gobierno corporativo en la pequeña empresa? A ver, cuando hablamos de prácticas de gobierno corporativo tenemos que pensar en primer lugar en que tiene que existir prácticas, normas, lineamientos, reglas, ¿correcto? Entonces, si eso se plasma de manera adecuada en una pequeña empresa, y se tienen por lo menos manuales o documentos o formatos formales, tenemos el primer elemento. El segundo elemento es la alta dirección. Por supuesto, en una pequeña empresa no hay directorio, no hay junta general de accionistas, pero sí puede haber un consejo familiar, ¿no? En el caso de que la empresa sea familiar, ¿no? Entonces, en este consejo familiar, si los dueños estructuran de manera adecuada, por ejemplo, qué cosa va a hacer cada hijo, qué cosa va a hacer cada participante de la empresa, no sé, una hija, el esposo, el yerno, la nuera, etcétera, y se establecen claramente cuál es el alcance, los límites, las posibilidades de cada uno. Entonces estamos entrando a que ya tenemos un consejo de familiar, ¿no? Entonces sí se puede también generar prácticas de gobierno corporativo. Y además, cuando una pequeña empresa, una microempresa, empieza a tomar prácticas de gobierno corporativo, justamente eso permite que la empresa crezca, que la empresa se desarrolle y vaya consolidando su posición. Cuando no hay prácticas de gobierno, ¿correcto? Muchas veces las empresas, y eso es casi el 60% de los emprendimientos en el Perú, no pasan a la segunda generación. Eso significa que trabajan, pueden generar una renta, pero como no tienen criterios de formación de largo plazo o mecanismos en los cuales se vea la empresa como sostenible en el tiempo, con cuadros de formación, con planes de que, por ejemplo, cuando el dueño de la empresa no esté, qué va a pasar, cómo quedan los herederos. Si eso se establece bien, por supuesto que es viable aplicar los principios del gobierno corporativo en una pequeña empresa. ¿Okay? Como menciono, se parte de formalizar aquello que en la empresa se puede hacer. ¿Y quién lo hace? Un consejo familiar. Si la empresa no es familiar, no es societaria, existe mucha más facilidad de poder plasmar adecuados lineamientos. Por ejemplo, una junta vecinal, una gente de propietarios de un edificio, no son familia, pero tienen un reglamento, tienen una junta general inscrita en registros públicos, entonces eso le da posibilidad de manejar mejor los esquemas de gobierno corporativo. Entonces, la respuesta es sí, es aplicable, por supuesto, considerando niveles dentro de lo que es el alcance de la empresa, ¿no? No hay comités, no hay un directorio, pero sí se puede plasmar elementos que pueden hacer que la empresa tenga un crecimiento sostenible de adecuado gobierno dentro de lo que es su gestión.